Gracia para la humanidad. 18. El Verbo probado. El apóstol Juan, refiriéndose a Jesús, lo llamó el Verbo y la luz. En el pasado tenían los profetas, símbolos y profecías, pero ya había llegado Dios mismo en persona. Ya era indispensable creer en Cristo como el Mesías. Verbo y luz son dos figuras representativas que hablan del Dios visible, palpable y presente en la tierra. Era el yo soy, en forma visible y activo. Él era el verbo porque era como una palabra ya escrita y visible, pero no como un sustantivo, sino como verbo, porque era tangible y activo a la vez. Era la esencia de Dios en forma humana, poniendo la voluntad de Dios en acción, y era la luz porque era Dios en forma visible. Y esa forma permitió a los hombres en aquel entonces ver la verdad, voluntad, gracia y santidad de Dios andando. Era luz en contraste con la oscuridad en la que vive el hombre y que promueve el enemigo. El verbo y la luz. Juan 1 del 1 al 5. ¿Qué dicen estos versículos sobre el verbo y la luz? 1. El verbo era Dios desde el principio. 2. El verbo estaba presente durante la creación. 3. El verbo hizo el universo en su totalidad. 4. En el verbo está la vida y ella es luz para los hombres. 5. La luz brilla en la oscuridad y por tanto la oscuridad no puede prevalecer contra ella. ¿Qué representan las tinieblas o la oscuridad? Las tinieblas representan a la maldad, o más bien las fuerzas del mal. Los malos no la pueden detener ni prevalecer contra la fuerza de la luz que da vida. Juan 1:14. ¿Qué dice este versículo sobre el verbo? 1. El verbo fue hecho carne y vivió entre los hombres. 2. Los que vieron al verbo vieron su gloria. 3. El verbo era el unigénito Hijo del Padre. 4. El verbo era lleno de gracia y verdad. Al bautizarse Jesús, el Padre dijo, Este es mi Hijo amado. Lucas 3, 21 al 23a. Después de semejante aprobación de parte del Padre en su bautismo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo le guió a Jesús a tomar el siguiente paso al inicio de su ministerio. Uno pensaría que le guiaría a hacer milagros y sanar o a enseñar multitudes, pero en vez el Espíritu le llevó al desierto, donde estaría por 40 días sin comer. Vaya, no es como a mí me gustaría empezar un ministerio, pero era la forma que Dios tenía para su Hijo amado. ¿Y a qué fue al desierto? Primero, fue para tener intimidad con el Padre, en este momento crítico del inicio de su ministerio. Segundo, para enfrentarse a un enemigo, y no era cualquier enemiguito, como cuando un boxeador inicia su carrera y lo colocan a pelear contra los que ellos creen que puede ganar con cierta facilidad primero, y luego lo ponen contra un mejor contendedor. Este era el enemigo número uno de Dios. Si este no es Dios, ¿para qué ponerle a defenderse contra la peor máquina de tentación que existía? Pero siendo que es Dios, en realidad no hubo problema, ya que Dios ha estado enfrentando a ese enemigo desde hace mucho tiempo y sin errar. Era para mostrar quién era este hombre Jesús realmente. En el desierto, el Hijo aprobado muestra su verdadero hierro frente a uno con quien los hombres y ni muchos ángeles podrían contender. Satanás tienta a Cristo. Lucas 4 del 1 al 2. El diablo quería aprovechar la oportunidad de derrotar a Jesús como lo hizo con Adán y Eva. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre confirmó que era su Hijo. Si hasta este momento el diablo no estaba preocupado, a estas alturas la alarma ya le sonaba alta y clara. Debía afanarse, puesto que el Hijo de Dios ya andaba en la tierra y tenía la edad suficiente como para iniciar su ministerio. Guiado por el Espíritu, entonces Jesús dejó el río Jordán y se fue al desierto, después de 40 días en el desierto sin comer. ¿Cómo estaría Jesús físicamente?
estaría muy débil en lo físico, aunque algunos se han muerto en el intento. No es físicamente imposible ayunar por 40 días, pero es obvio que eso debilitaría a uno mucho. Jesús estaba en el desierto, pero eso no significa que era un desierto de arena con mucho sol, sino un lugar sin gente, como un bosque o páramo con algo de vegetación. Estaba cerca al río Jordán, entonces probablemente no era un lugar tan seco ni tan cálido. Habiendo Cristo ayunado, Satanás vino entonces para tentarlo 3 veces. En estas 3 tentaciones podemos ver que sus tácticas no fueron diferentes de las que empleó con Adán y Eva y con los demás hombres desde aquel entonces. Pero Cristo tenía muy en claro el propósito por el cual Él estaba en la tierra. Tenía que cumplirle a la raza humana lo que Dios desde el principio les había prometido. Jesucristo vino para aplastar la cabeza de la serpiente y restaurar todo lo que Adán había dañado. Él sabía también que para ganar en la batalla final tendría que ganar a todas las batallas. Veamos, si fue capaz de ganar esta lucha a solas con el enemigo número uno en ese lugar desierto. El diablo procuraba pescar alguna debilidad en Cristo, entonces lanzó 3 carnadas cuidadosamente escogidas hacia 1, su lado humano; 2, la recuperación del dominio; y 3, a que mostrara orgullo. 1, por su lado humano. Lucas 4, 3 al 4. Esta tentación se centró en la fuerte necesidad física que tenía Jesús de comer. Satanás le insinuó que podría convertir muy fácilmente las piedras en pan, solo con desearlo. Eso era la misma táctica que usó con Eva en el huerto de Edén, cuando ella vio que el fruto era bueno para comer. Con estas palabras, el sutil mensaje del diablo era: cuídese, Jesús, la salud va primero. Este ayuno es una locura. Si de verdad usted es el creador, coma. Hay piedras por todos lados. Haga un pan de ellas y aproveche. ¿Qué tenía de malo convertir las piedras en pan y comérselas? ¿Sería que Jesús se detuvo por un segundo para considerar la propuesta de Satanás pensando, quizás no sea mala idea? No, ni siquiera lo contempló. Jesús le respondió usando Deuteronomio 8:3 para decir que no necesitaba pan, sino solo vivir por cada palabra de Dios. Él no se permitió ser manipulado, pues no necesitaba probar nada a nadie. Recuerde, Satanás inició la tentación retándolo como hijo de Dios, diciendo: si tú eres el hijo de Dios. Entonces Jesús sabía quién era y no necesitaba probárselo a Satanás. Sus acciones siempre fueron así, sin egoísmo. Nunca hizo nada para su propia gloria. Jesús había sido guiado por el Espíritu al desierto con un solo propósito: enfrentarse a los ataques del enemigo. Cristo era capaz de cambiar las piedras en pan, pero el tiempo para comer no había llegado, porque aunque los 40 días ya habían terminado, la lucha todavía continuaba. Comería cuando hubiese vencido al diablo, pues si comía antes de tiempo previsto, hubiera sido como darse por vencido, mostrando así que sus necesidades habían llegado a ser más importantes que los propósitos de Dios. Sin embargo, él no cayó, porque estaba allí con la firme decisión de combatir, puesto que fue enviado para ello, dejando en un segundo plano sus propias necesidades, con el fin de ganarle la batalla a Satanás. Aquí Satanás atacó el lado humano de Jesús, esperando encontrar su talón de Aquiles. Recordemos que Cristo es Dios encarnado, lo cual significa que es tanto hombre como Dios. En pocas palabras, es el Dios hombre. Jesús fue al desierto para enfrentar una lucha en la que demostraría a Satanás que, aunque era humano, él no era como la semilla de Adán. Así que Jesús no se iba a dejar manipular por él, ni siquiera en lo más mínimo. Adán y Eva cayeron porque no eran conscientes de la guerra espiritual en que se encontraban. Jesús, en cambio, estaba completamente consciente de la lucha y por lo tanto no estaba dispuesto a caer con el mismo viejo truco. 2.
para la recuperación del dominio. Lucas 4, 5 al 8. El siguiente intento del diablo fue dirigido hacia la necesidad de Jesús de recuperar el control sobre su creación. Satanás le llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Después le hizo la siguiente propuesta: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. ¿Será que el diablo realmente tenía autoridad sobre todos estos reinos? Jesús mismo más adelante afirmó que el diablo era el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 14:30, 16:11 y Primera de Juan 5:19. En otro lugar del Nuevo Testamento se le llama el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Esto significa que el diablo sí tiene algún control sobre los reinos de la tierra, pues se los robó de Adán y Eva cuando los incitó a pecar. De esta manera fueron entregados a él, ya que el hombre es el mayordomo de la tierra. Cualquiera que se encuentre dentro del reino de Satanás, a la vez está dando al enemigo autoridad sobre él y sobre lo que tiene a su cargo. Jesús había vencido para recuperar el terreno perdido por causa del pecado cometido en el Edén. Pero esta no era la manera de lograrlo, pues de haberlo aceptado, hubiera repetido lo mismo que hicieron Adán y Eva, que fue aliarse con el diablo. Jesús no fue de ninguna manera incitado por esta oferta, y aún llegó a combatirlo, diciéndole: vete de mí, Satanás. ¿Qué era lo que comunicó al diablo con esta expresión? Satanás estaba ofendiendo a Jesús. Entonces Jesús quería que Satanás recordara cuál era su lugar, pues aunque era el príncipe de este mundo, debía quitarse de la presencia de Jesucristo, quien es más grande y fuerte que él. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. A continuación Jesús le dijo: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esta expresión es citada de Deuteronomio 6:13. Así que le respondió a Satanás con la palabra de Dios para defenderse, aclarándole con este mensaje que era el diablo quien debería postrarse y no al contrario. 3. Que mostrara orgullo. Lucas 4, 9 al 12. El diablo una vez más intentó hacer caer a Jesús, pretendiendo que él mostrara orgullosamente quién era en realidad. Esta vez lo llevó a la cima del templo e intentó animarlo para mostrarle a todos quién era él, tentándole a saltar desde allí para permitir que los ángeles llegaran a su rescate. ¿Qué espectáculo hubiera sido? En esta ocasión, muy astutamente, Satanás decidió tomar su turno para usar la palabra de Dios, recordándole a Jesús lo que dice en el Salmo 91, 11 al 12. ¿No es sorprendente ver cómo también el diablo conoce y usa la Biblia? Él es un experto en distorsionarla de tal forma que muestre lo que él quiere, así como lo hizo con Eva, cuando cuestionó lo que Dios había dicho. Seguramente el Señor estuvo rodeado de ángeles durante las tentaciones, y ellos hubieran evitado que Jesús se lastimara. Pero esta no era una razón para saltar. Jesús no tenía nada que demostrarle a Satanás respecto de su divinidad, ni tampoco tenía la necesidad de mostrarse como el Hijo de Dios delante de la gente. Siendo Dios encarnado, Cristo no tenía las inseguridades respecto a sí mismo como nosotros las tenemos. Jesús pasó todo su ministerio mostrando quién era, pero de la manera modesta, sin pasarse. Si hubiera hecho semejante espectáculo, el mundo no lo hubiera rechazado, sino más bien lo hubiera adorado. Pero aunque quiere la adoración del mundo, así no, no hasta que haya hecho su trabajo al que fue enviado para hacer. Nunca se desvió para ganar audiencia de manera fácil. Siempre supo mostrar quién era a los que quería sin dañar el plan principal. La respuesta final que Jesús dio al tentador fue muy sabia. Simplemente utilizó una parte de Deuteronomio 6:16 que dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esta respuesta? Jesús contestó a la distorsión que Satanás había hecho de las Escrituras con una
advertencia bien fuerte desde la misma palabra, y así lo puso en su lugar. En pocas palabras estaba diciendo: ok, diablo, ni usted ni nadie en el mundo tiene el derecho de poner a Dios a la prueba. Deuteronomio 6:16 también refiere a cómo el pueblo de Israel puso a Dios a prueba, cuando, como Jesús en este momento, ellos tenían sed y hambre en el sitio llamado Masá, y dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Esto fue porque ellos tuvieron sed, y Dios no les había suplido agua todavía. Entonces lo tentaron con sus palabras dudosas: ¿está Jehová entre nosotros o no? Querían manipular a Dios para que hiciera lo que querían, poniéndolo a la prueba. Aquí Jesús le advierte al diablo que no debe tentarlo, afirmando que realmente Él es el Señor Dios y nadie se debe atrever a efectuar semejante osadía. Al volverse al tablero, Lucas 4 del 13 al 14, Mateo 4:11. Las palabras de Jesús deberían haber sacudido al diablo, puesto que al escuchar esto se apartó de él. Pero este acto no fue definitivo. El pasaje termina diciendo: se apartó de él por un tiempo. Fue como si tuviera que regresar al tablero para reorganizar un plan B. Aunque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no mencionan mucho acerca de la presencia del diablo después de este hecho, sus obras y tentaciones al Señor se pueden sentir cuando uno los lee. Sin embargo, las tinieblas no pueden contra la luz que da vida. Por esta razón el diablo siempre falló en sus intentos de hacer pecar a Jesús. Jesús triunfó donde Adán falló. En la historia del Edén vimos que Adán y Eva no fueron capaces con la tentación del enemigo, y como resultado todos sus hijos, es decir, nosotros, heredamos el pecado y con ello la muerte. Jesús, hasta ahora, y en uno de sus momentos más débiles, se muestra mayor que Adán, triunfando sobre el pecado y el diablo en la tentación. Jesús escoge a sus apóstoles. Poco tiempo después de la tentación, Jesús llamó a 12 de sus discípulos a ser sus apóstoles. Estos fueron más que simples compañeros de viaje. Los siguieron fielmente, escuchando con mucha atención sus enseñanzas, aprendiendo sus caminos y luego continuaron su obra. Lucas 5 del 1 al 11, Lucas 5 del 27 al 32, Lucas 6 del 13 al 16. Otros discípulos de Jesús, los 70. Jesús tenía más seguidores fuera de sus 12 apóstoles. La palabra nos dice que en alguna ocasión envió a 70 hombres para ir a los pueblos que él iba a visitar posteriormente con el fin de preparar su llegada. Lucas 10:1 y 17. Ellos también eran discípulos de Jesús, aunque no viajaron con él todo el tiempo como los 12. Mujeres. Ciertas mujeres siguieron también a Jesús, sirviéndole tanto a él como a los 12 cuando estuvieron viajando alrededor de los pueblos donde vivían. Ellas fueron consideradas discípulos de Jesús, al igual que los hombres. Lucas 8 del 1 al 3. Jesús ya había sido probado por el tentador y había pasado la prueba, y ya tenía seguidores que viajaban con él para ayudarle en el ministerio. En la próxima lección hablaremos acerca del ministerio de Jesús.